Pues me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana. Les doy gracias porque como iglesia me permitieron tener unos días de descanso. Estuve visitando junto con mis papás a mis hermanos que viven en Estados Unidos celebrando sus cumpleaños y bueno, pues también esperando el nacimiento de este tercer sobrinito que gracias a Dios pues nació con bien. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy, mientras estaba preparando la palabra que quería compartir, pues busqué algunos recursos que me pudieran ayudar y llegué a este sitio de internet que ya lo había visto en otras ocasiones y que es escrito o que es dirigido por un pastor en Estados Unidos, un pastor bautista que se llama John Piper. Quizás para algunos lo han escuchado, lo han conocido. Él ha escrito varios libros y pues ha sido un pastor muy influyente en la iglesia en Estados Unidos. Entonces, mientras estaba leyendo alguno de sus mensajes que él tiene para preparar este mensaje, pues encontré una palabra que quiero compartir con ustedes hoy y que este mensaje pues viene de este pastor, de John Piper. Lo escribió en 2017, perdón. Y el texto o el título más bien de este mensaje es No desperdicies tu vida. Y la razón por la cual decidí compartir este mensaje es porque considero que es un tema de gran relevancia para nosotros como congregación. Aquí tenemos personas que recientemente se están acercando a Jesucristo, recientemente están conociendo quién es Jesús y se dan cuenta que están caminando sin dirección por un rumbo equivocado y anhelan encontrar la verdad. También quizás aquí tenemos a otras personas que ya tienen unos meses caminando con Jesús, algunas personas que se acaban de bautizar y están con un gran deseo de aprender más de Jesús y vivir esa nueva vida que Él nos promete. Pero también aquí en la congregación tenemos varios cristianos de muchos años y que podemos darnos cuenta que con el paso del tiempo hemos perdido el rumbo y nos hemos distraído con las cosas del mundo. Quizás estamos haciendo las cosas correctas, pero percibimos que hay esa sequedad, esa frialdad en nuestro corazón. También yo sé que aquí hay jóvenes, ¿no? Cuando hablo con ellos, un tema que generalmente resalta es que están preocupados por su futuro y están queriendo trazar sus pasos con sabiduría y encomendando sus vidas a Dios. Se están preguntando cómo caminar con Dios en estas decisiones que tengo que tomar hacia futuro. Entonces, ¿cómo vivimos sabiamente cada uno de nuestros días? ¿Cómo vivir de tal manera que no desperdiciemos cada día que se nos regala? ¿Cómo vivimos sin desperdiciar nuestra vida, sacándole jugo a la vida? Entonces, bueno, cada semana escuchamos de pues muchas tragedias, ¿verdad?, que suceden alrededor del mundo. Esto es algo muy común. Creo que fue la semana pasada que hubo un accidente en uno de los juegos de la feria de Chapultepec. Y pues nos conmociona, nos impresiona quizás más a los que son jóvenes, porque ¿cuántos de ustedes se habían subido a ese juego antes? Pues varios, ¿verdad? Hasta Linda se había subido a ese juego. Bueno, yo no soy tan valiente, pero sí lo había visto y me había subido a algunos juegos parecidos, ¿no? Y nos sorprende porque pues pensamos que pudimos haber sido nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues también el año pasado, en 2017, cuando vimos esas imágenes del terremoto en México y en Oaxaca, me impresionó mucho, ¿no?, ver las primeras imágenes de la Ciudad de México, una panorámica y cómo el polvo se levantaba y lo que significaba eso, que se habían derrumbado edificios y que pues gente murió aplastada por los tabiques. Entonces, y leía una estadística, ¿no?, que tan solo cada año en México 24,000 personas mueren en accidentes automovilísticos. Y entonces, pues la pregunta es, ¿cómo quiere Jesús que consideremos las calamidades de este mundo, las tragedias de este mundo?
¿Qué diría Jesús si tuviéramos la oportunidad de ir a Él y preguntarle, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Ayer pues estuvimos acompañando a la sobrina de Juan, a Jade, que ella en algún momento ha estado con nosotros, a su esposo, y a Josué se llama, que pues su bebita de 3 meses falleció, ¿no? Inexplicablemente, ya no despertó, dejó de respirar, ¿no? Y pues la pude ver y parecía un angelito dormido simplemente, pero pues ya no tenía aliento de vida aquí en la tierra, pero sabemos que su espíritu y su alma están vivos y que su cuerpo va a ser resucitado cuando Cristo vuelva. Entonces, pues no podemos saber, ¿no?, todo lo que Jesús diría ante estas preguntas de tragedias, pero sí podemos saber parte de lo que hablaría, porque hay una parte en la Biblia, yo no la había como notado antes, pero ahí está en la Biblia, está en Lucas, y que tiene que ver con esta misma situación de un grupo de personas que fueron a Jesús por una tragedia que acababa de suceder y que le querían preguntar, bueno, Jesús, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Y esta palabra la vamos a encontrar en Lucas 13, del 1 al 5. Y la voy a leer, va a aparecer también allí en sus pantallas. Vamos a leer de la versión Reina Valera 60. Y dice esta palabra: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces, la situación que está sucediendo dentro de este texto es que Poncio Pilato, el emperador romano que en ese tiempo estaba gobernando sobre el pueblo judío y que pues es más conocido por todos nosotros porque fue quien crucificó a Jesús, había masacrado a un grupo de judíos que estaban adorando en Jerusalén. Y era tal su, ¿cómo se dice? Cuando son muy sanguinarios, que había mezclado la sangre de estas personas que él había asesinado, matado, con la sangre de los sacrificios de los animales que ellos estaban en ese momento ofreciendo a Dios. Imagínense, fue un acto tan barbárico que la gente sentía la necesidad de ir a Jesús y encontrar respuestas a una muerte tan terrible de estos adoradores. Pero cuando llegan con Jesús, Jesús percibe que lo que ellos están, lo que está en su mente, lo que ellos están pensando, es que estas personas que murieron eran más pecadores que los demás. Así que Jesús les contesta y les responde también con una pregunta. Y su respuesta entonces de Jesús fue totalmente sorpresiva, una respuesta que ellos no esperaban. En vez de que Jesús hablara de los que habían muerto y de sus posibles pecados, Jesús, ¿en quién se enfoca? En ellos, en los que están preguntando, en los que están vivos. Y les dice, ¿piensan ustedes que estos galileos perecieron porque eran más pecadores que todos los demás galileos? No. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y luego añade a su respuesta un elemento más inesperado. Jesús mismo hace referencia a otra tragedia, una tragedia en donde el ser humano no tuvo nada que ver, sino que fue otra cosa que generó esta muerte. 18 personas murieron por la caída de una torre. Y les hace Jesús una pregunta y les dice, ¿piensan que eran más culpables estos que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
Les digo, no. Si antes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. No sé ustedes, pero estas respuestas de Jesús ante estas preguntas de por qué suceden estas tragedias, las encuentro desconcertantes, por no decir impopulares, ¿no? Me imagino hablando con una persona que me pregunta, oye Marisol, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en este mundo? Creo que es una pregunta muy común, ¿no? ¿Y por qué personas sufren tragedias? Y yo contestando esta pregunta con las palabras de Jesús. Quizás yo hubiera deseado que Jesús contestara de una manera menos dura, más consoladora. Y claro que todos sabemos que Jesús sí es compasivo. Lo encontramos llorando a las afueras de Jerusalén por la gente que vive allí porque no pudieron reconocer que Jesús, el Hijo de Dios, había llegado a ellos para ser su Salvador y su paz. Pero aquí lo que Jesús nos está mostrando es que llega el momento en el sufrimiento que aún estas personas que han sufrido más necesitan más que empatía y comprensión, necesitan conocer la realidad, necesitan una comprensión de la verdad. Y Jesús considera que este momento ha llegado. Y en este pasaje, entonces, Jesús empieza a tratar con los temas de mayor trascendencia y habla de Dios, del pecado, del juicio y de salvación. Y esto es lo que les dice a los que vienen a Él. Les dice, les asombra que 18 personas que simplemente estaban caminando en el lugar equivocado, en la hora equivocada, murieron porque una torre les cayó encima. ¿Les sorprende que ellos murieron? Y nosotros contestamos, sí, nos sorprende, estamos atónitos, estamos conmocionados por la muerte de estas personas. Y Jesús, de manera maravillosa, lleva ese sentir de conmoción y lo hace y lo lleva a otra dirección y les dice, ustedes deben de estar asombrados de que están vivos, porque al menos que se arrepientan, al menos que cambien de dirección, también van a perecer. La pregunta no es por qué ellos murieron y sufrieron, sino que la pregunta, queridos hermanos, es ¿por qué yo estoy vivo y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué estoy yo vivo y qué estoy haciendo yo con mi vida? El punto más importante que Jesús quiere comunicar es que en este mundo cada persona es un pecador y al menos que se arrepienta va a morir. Y que lo que nos debe de sorprender es que no es que un pecador y lo que debe sorprender a un pecador no es que esté muerto, sino que esté vivo. Lo que nos debe sorprender a nosotros como personas que han sido pecadores no es que estemos muertas, sino que estemos vivas. Y si usted está hoy aquí en esta reunión, debe de estar asombrado de que tiene una hora más para vivir. ¿Por qué Jesús hablaría así? Porque ninguno de nosotros merece otra cosa más que juicio y condena. Y si no fuera por Jesús, todos estaríamos en el infierno. Pero no, aquí estamos cada uno de nosotros cómodamente sentados en este lugar hermoso, viendo el sol, vivos. Y entonces, queridos hermanos, quizás algunos de ustedes que están aquí todavía no han tenido un encuentro con Jesucristo. No lo han reconocido todavía como el Señor de su vida, como el único camino a Dios, como el Salvador que los libra de condena por su pecado. Hoy tiene que escuchar que al menos que se arrepienta de su rebeldía contra Dios, va a morir eternamente. Pero hoy Dios le está dando una oportunidad de vida, la oportunidad de tomar la decisión de un cambio de dirección, de arrepentimiento, porque Dios lo ama y lo quiere salvar. Así que vamos a Dios y le decimos, Dios, ¿y qué acerca de este amigo que tiene cáncer y que está muriendo? La respuesta de Jesús va a ser, asómbrate de que tú tienes
tienes tiempo para vivir y analiza lo que estás haciendo con tu vida. Mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí solamente se sostiene por el poder divino y la gracia de Dios. Nosotros no tenemos ningún control sobre el tiempo que tenemos. En otras palabras, la única razón por la cual hoy estamos aquí vivos es porque Dios nos está sujetando con su gracia, porque así lo quiere, no por un derecho que alguno de nosotros pudiera tener o reclamar. Si en este momento yo falleciera aquí mismo de un ataque al corazón, no tendría yo por qué reclamarle a Dios, no tendría yo que pensar que Dios me está haciendo una injusticia. Yo no merezco, hermanos, vivir ni un minuto más en esta vida. No tengo yo nada que pudiera decirle a Dios que merezco para lo cual Él pudiera permitirme vivir. Lo cual significa que cada minuto que yo estoy viviendo ahorita, que yo estoy respirando, que ustedes están respirando, es un regalo maravilloso, asombroso de la gracia de Dios y que no puedo darme el lujo de desperdiciarlo. Y además que si Dios me lo está dando es porque tiene un propósito, no es nada más porque sí, sino porque tiene un propósito. No sé ustedes, pero muchas veces yo me despierto en la mañana y casi de lo primero que hago es empezar a hacer una lista mental de todos los planes, de todo lo que necesito hacer en ese día. O muchas veces me despierto tan cansada que simplemente me dejo llevar por la rutina. Pero es necesario que entendamos y que recordamos que nuestra vida no nos pertenece y que no estoy viva simplemente porque sí. ¿Quién nos creó? Dios. ¿Quién es nuestro dueño? Dios. Y Él puede hacer con nosotros como le parezca. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo queremos que Él nos trate. Él es el que gobierna y nos dice cómo vamos a vivir. Y Él no nos puede decepcionar porque no hay algo que podamos reclamar y merecer de Él. Él no nos debe nada. Por tanto, no hay algo que nosotros podamos ver como injusticia de Dios en nuestra vida. Y si usted, hermano, es cristiano, adivinen qué, somos doblemente de Dios. Pertenecemos a Dios ya no solamente porque Él nos creó, porque Él nos hizo y porque le pertenecemos como posesión. También le pertenecemos porque Cristo murió por nosotros y la palabra de Dios dice que su sangre nos compró, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios. Así que si somos cristianos, somos completamente de Dios. Y Dios entonces va a decidir cuánto tiempo vivimos y lo que será nuestra existencia en esta tierra. Y como les dije, Dios no hace nada al azar o por accidente. Todo lo que Dios hace tiene un significado y un objetivo. Así que si está usted vivo, no es porque Dios dijo, bueno, este sí, este no, así como cuando jugamos, ¿no? De Tin Marín de Dopingüe, y pues al azar nos tocó vivir. No, no es así Dios, sino porque Él tiene un propósito en que usted y en que yo estemos vivos hoy y tenemos esa preciosa oportunidad de caminar, de conocer y vivir en ese propósito. ¿Y cómo entonces vamos a vivir una vida no desperdiciada? Bueno, más bien la pregunta es, ¿y cómo se ve una vida desperdiciada? ¿Cómo podemos ver si estamos desperdiciando nuestra vida? Bueno, vamos a ir a otras palabras de Jesús que están allí mismo también en Lucas 12:15. Y dice así: cuídense y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, lo primero que Jesús nos dice sobre qué es la verdadera vida, sobre lo que significa no desperdiciar nuestra vida, nos diría que la vida no es acerca de tener, de tener, de tener.
no es acerca de hacer dinero, de comprar cosas, de poseer, de adquirir. Nos dice que luego Jesús cuenta, después de este versículo, una parábola para detallar más el punto. Y mientras se las leo, piensen en lo que dice esta historia. ¿Qué significa desperdiciar nuestra vida? Dice Jesús: la heredad de un hombre rico habría producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: ya sé, esto haré. Derribaré mis graneros y haré unos más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios. Entonces, ¿qué significaría, de acuerdo a esta parábola, desperdiciar nuestra vida? La última frase de esta historia es la clave del texto: no ser ricos para con Dios. Eso significa desperdiciar nuestra vida. ¿Y qué significa no ser ricos para con Dios? El contraste es riquezas en graneros para Él mismo, pero lo que está faltando es ser rico para Dios. Y esto no quiere decir que debamos darle nuestras riquezas a Dios o hacer rico a Dios como si Dios tuviera necesidad. A Él ya le pertenecen todas nuestras riquezas. No significa suplir a Dios con riquezas, eso no es lo que significa ser rico para con Dios. Lo que significa es que cuando miramos a Dios, Él sea nuestra riqueza. El problema es que este hombre está buscando satisfacción en sus riquezas y no está mirando a Dios para decirle: tú eres mi riqueza, tú eres mi satisfacción. Entonces, lo que significa desperdiciar nuestra vida es poner nuestra mirada, nuestra satisfacción en algo que no sea Dios, en algo que es algo creado y no que sea Dios. Y cómo Dios llama, en esta parábola, cómo Jesús llama a esta manera de vivir, una manera ¿cómo lo llama a este hombre? Necio, en otras palabras, tonto. Esta es una manera tonta de vivir. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestra satisfacción en aquello que fue creado por el cual puede satisfacer nuestra alma. Ponemos nuestro mayor esfuerzo y mayor energía en aquello que creemos que nos va a dar plenitud de vida, en vez en vernos bien, en tener un buen futuro económico, en encontrar el amor en pareja, pero perdemos de vista que esto no va a suplir nuestra verdadera necesidad, sino solo Dios. Y no solo lo dejamos a Dios en un segundo plano, sino que dejamos de creer o no creemos que Él es nuestra mayor satisfacción. Solamente Dios puede darnos vida, solamente en Él podemos encontrar esa plenitud y no lo vamos a encontrar en ninguna otra cosa que podamos nosotros buscar o tener. Y la buena noticia es que hoy Dios nos está hablando y hoy podemos tomar la decisión de cambiar de rumbo y de empezar a vivir haciendo lo máximo de nuestra vida. Y entonces, ya vimos qué significa o cómo se vería una vida desperdiciada. Ahora vamos a ver qué significa una vida con significado, una vida no desperdiciada. Y para esto, pues vamos a ver el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, que nos va a mostrar cómo es una vida llena de propósito, una vida llena de significado en Dios. Y vamos a leer Filipenses 1, del 20 al 21, y vamos a ver qué era para Pablo su mayor pasión. Y dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza
como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En estos dos versículos podemos ver cuál era la mayor pasión de Pablo. Él quiere que Jesucristo sea exaltado en su cuerpo, sea que esté muerto o sea que esté vivo. Este es el verdadero significado de la vida. El propósito de nuestra vida es hacer visible la grandeza, la magnificencia, el resplandor, la hermosura de Cristo en toda nuestra existencia. Cantamos, ¿verdad? Portadores de la gloria de Dios. Y Fidel nos decía, bueno, ¿realmente queremos hacerlo o solamente lo estamos cantando? Bueno, pues precisamente esto era el propósito de Pablo y esto es lo que nos dice Pablo que es el verdadero significado de la Biblia, de la vida, hacer visible la grandeza, el resplandor, la hermosura de nuestro Señor en todo lo que hagamos. Nuestro propósito, en una frase corta, queridos hermanos, el propósito de esta vida, el significado de nuestra vida es hacer todo para la gloria de Dios, es que todo lo que hagamos demos gloria a Dios y en esto vamos a encontrar nuestra verdadera satisfacción, en esto vamos a encontrar nuestra verdadera felicidad, porque para esto nos creó Dios. Pablo está en prisión cuando está escribiendo esto y no sabe si va a ser ejecutado o no. Así que el deseo de Pablo es que Cristo, aun si es ejecutado, sea exaltado en la forma que Pablo asume la muerte. Y si sale de prisión, Pablo quiere que Cristo sea glorificado, exaltado por la forma en que seguirá viviendo. Y vamos a ver en Filipenses 3, 7 y 8 cómo describe Pablo aún más esto que para él significa vivir. Para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Filipenses 3, 7 y 8. Y dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo nos dice que cualquier ganancia que haya él tenido en esta vida, la cuenta como pérdida, como basura para poder ganar a Cristo. Muchos de nosotros hemos escuchado a Mario cuando ha comentado acerca de este texto, que Pablo primero dice, bueno, todo lo que yo consideraba ganancia es una pérdida, pero después como que reacciona y dice, no es algo que yo haya perdido, es basura, es algo que ni siquiera tiene valor alguno. Y entonces, ¿cómo vives de tal manera que muestras que Jesús es más grande que todo lo demás? Pablo hizo esto, vio el valor de todo aquello que podría tener un sentido de plenitud en su vida y lo comparó con el valor de Jesucristo y dijo, todo esto es basura. Jesús es más precioso que todos los demás. Y así es como Pablo nos exhorta a vivir, como que sabiendo que Jesús es más precioso, más valioso que todo lo demás y que todo lo demás no tiene valor, es basura. Así nosotros necesitamos escoger vivir de una manera que muestre que Jesús es lo más precioso por encima de todo lo demás, que Jesús es lo que merece más honor en nuestra vida, que Él es lo más excelente, lo más hermoso, lo más resplandeciente, lo más grandioso en nosotros. Cuando escogemos conscientemente vivir así, más y más veremos que todo lo que antes podría tener un valor para nosotros, deja de tenerlo. Pero hermanos, todo esto lo podemos conocer en nuestra mente, ¿no? Podemos saber que Jesús es más valioso, que Jesús es más grande, que Jesús es más precioso, hermoso que todo lo demás.
Pero eso lo podemos conocer o entender aquí en nuestra mente, pero muchas veces no lo vivimos porque en nuestro corazón no estamos viviendo esa misma realidad, porque en nuestro corazón seguimos albergando amor y valor a otras cosas. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer que esa creencia, eso que tenemos en nuestra mente, llegue a nuestro corazón? Bueno, pues necesitamos dedicar tiempo a conocer a Jesús. Jesús es una persona, con Él podemos tener una relación y necesitamos entonces abrir ese tiempo en nuestras vidas para conocerlo a través de la Biblia. Y si no tomamos tiempo para abrirle también nuestro corazón, si no caminamos en confianza en Él, en vez de poner la confianza en nosotros mismos, si no decidimos exaltarle con el corazón, no vamos a poder reconocer su hermosura, su esplendor, y todo esto serán solamente palabras huecas. Entonces, lo que necesitamos hacer es que todo lo que sea nuestra vida se vuelva un medio para mostrar a todos los demás que Jesús es mejor, más valioso y más satisfactorio. Mientras venía en camino aquí, Pablo nos enseña que todas las áreas de nuestra vida deben demostrar esta grandeza de Dios. Entonces yo pensaba, bueno, Señor, mientras estoy manejando, conduciendo, ¿cómo muestro tu grandeza? ¿Cómo muestro que tú eres más excelente que todo lo demás? ¿Cómo muestro, Señor, que tú eres precioso para mí por encima de todo lo demás? Y bueno, pues algo que he estado aprendiendo y meditando recientemente es que Dios nos llama a ser obedientes a la autoridad, a no ser rebeldes, ¿no? Entonces, en vez de ir a pasarme los límites de velocidad, estoy aprendiendo a sujetarme, a no ser rebelde en eso y a respetar los límites de velocidad. Y en eso estoy mostrando yo que Jesús es más precioso para mí que mi propio deseo de llegar rápido o de hacer las cosas a mi manera o de que no quiero que nadie se me atraviese, porque también estoy aprendiendo a manejar con mayor paciencia y con mayor cortesía. Y entonces, hermanos, pues podríamos ver muchos ejemplos en cada vida, en cada circunstancia que ustedes están viviendo, de cómo ustedes van a mostrar que Jesús es más precioso, más valioso, que Él es lo más grande en esta vida y en su propia vida. Pero el problema no es que seamos ignorantes o que no sepamos cómo hacerlo. El problema es que ni siquiera nos hacemos esa pregunta, que ni siquiera nos tomamos el tiempo para decir, bueno, Señor, en esta área de mi vida, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo voy a darte gloria? ¿Cómo voy a glorificarte? ¿Cómo voy a resaltar tu honor, tu grandeza? ¿Cómo voy a mostrar que tú eres más precioso para mí que todo esto, que todo lo demás? Entonces, hermanos, ese es el desafío, hacernos esa pregunta en cada área de nuestras vidas. Señor, ¿cómo voy yo a exaltarte en esta área de mi vida? ¿Cómo voy a reflejar tu grandeza? ¿Cómo voy yo a vivir de tal manera que otros puedan notar y ver que tú eres más precioso para mí que todo lo demás? Y en esta parte de Pablo que dice, esto es cómo vivir exaltando a Cristo, pero cómo morimos también exaltando a Cristo, porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces ya vimos la parte de cómo exaltamos a Cristo viviendo, pero cómo le exaltamos en la muerte. Bueno, para Pablo nos dice que para él morir es ganancia, y dice también que dice, mi deseo es morir y así estar con Jesús, porque esto es mucho mejor que la vida. Esto está en el versículo 23. Pablo creía totalmente que en el momento de la muerte estaría inmediatamente con Jesús, resucitado, libre de todo pecado, y su corazón estaría totalmente satisfecho en la presencia de Jesús. Entonces, para Pablo, en la muerte refleja o representa verdaderamente que todo lo que disfrutaba en esta vida queda ya atrás, ya queda en otra dimensión, y ahora solamente es Cristo en su vida. Cristo es todo para Pablo.
Por lo tanto, para Pablo la muerte es una recompensa y así también debe de ser para los que estamos en Cristo. Es una ganancia, porque entonces verdaderamente o más bien finalmente podremos estar completamente con Jesús y eso es lo que más satisface nuestra alma. La implicación es que para Pablo y para nosotros Jesucristo es glorificado más en mí cuando mi satisfacción completa está en Él, sin importar que nos encontremos en un momento difícil de muerte o sufrimiento, cuando nuestros ojos, cuando nuestra mirada está puesta en Dios y decimos, Señor, tú eres mi todo, yo te tengo a ti y nada más importa en esta vida, porque yo tengo lo más grande, lo más precioso que eres tú y mi satisfacción, mi plenitud está completamente y totalmente en ti. Así que me hacía yo la pregunta, bueno, si hoy muriera, ¿qué extrañaría de esta vida? ¿Qué me pesaría dejar? Y les invito a hacerse esta misma pregunta porque de esta manera vamos a detectar dónde pueden estar esos tesoros en nuestro corazón que estamos haciendo más valiosos que Cristo mismo. ¿Qué es aquello que estamos dándole más valor en nuestra vida, más amor que a Jesucristo mismo? Y bueno, podemos llegar a pensar que necesitamos escoger vivir nuestra vida entre darle gloria a Dios y vivir de acuerdo a nuestra propia felicidad. Podemos pensar que buscar la gloria de Dios y nuestra felicidad están como separados, ¿no? Que es algo diferente, pero no, es una misma cosa, buscar la gloria de Dios y buscar la felicidad. No solamente lo podemos hacer, sino lo debemos de hacer. No solamente se nos permite ser feliz al glorificar a Dios, sino que somos felices en Dios, en la manera en que lo exaltamos. Solo Jesús puede unir ambos deseos. Solo en Jesús podemos encontrar cómo darle gloria a Dios y que esto sea nuestra satisfacción total, nuestra felicidad primaria. Así que no tenemos que escoger, porque cuando exaltamos a Cristo, eso es lo que más felicidad nos va a dar en esta vida. Entonces, hermanos, recordemos que lo sorprendente no es que unos hayan muerto, sino que tú estás vivo. Que estemos asombrados de que Dios nos ha dado tiempo y de que usemos este tiempo para exaltar a Cristo, para glorificarlo, para engrandecer su nombre. No tenemos que escoger entre estar satisfechos, felices y darle gloria a Dios. Si abrazamos a Dios como nuestro mayor tesoro, como nuestra mayor alegría, nuestra satisfacción en Él será lo que le dé mayor exaltación y lo que nos dé a nosotros nuestra mayor alegría. Si dejamos a un lado a Jesús, si lo ponemos en la periferia, si perdemos la visión de su hermosura, de su valor, de su esplendor, habremos desperdiciado nuestra vida. Y hermanos, no quiero que ninguno de ustedes desperdicien su vida. Mi propósito al estar aquí con ustedes como pastor es que no desperdicien su vida, sino al contrario, que la vivan al máximo, como Jesús la diseñó. Que su esplendor, que el esplendor de Cristo sea visible en nosotros, que en nosotros sea notoria su belleza, su valor, y que consideremos todo lo demás aquí en la tierra como secundario, sin valor comparado con quién es Jesús. Vamos a orar y les voy a pedir que se pongan de pie. ¿Cuántos de ustedes se sorprenden que están vivos? Gracias, Dios, porque hoy tú nos regalas esta vida, Señor, porque tú tienes un propósito y porque hoy tú nos llamas, Señor, a cambiar
el rumbo, Señor, por el cual estamos caminando. Si es que este rumbo, Señor, no te está exaltando a ti, si es que este rumbo, Señor, no está poniendo su mayor énfasis, energía, capacidad, Señor, en exaltarte a ti, Señor, en resaltar tu grandeza, en darte, Señor, toda la gloria en todo lo que hagamos, Señor mío. Perdónanos, Dios, porque nos distraemos con las cosas de este mundo, Señor. Pensamos que a veces este mundo tiene que ver, Señor, con tener, con acumular, Señor, riquezas o con buscar, Señor, en otras cosas que no eres tú, nuestra satisfacción, nuestra plenitud. Señor, gracias porque hoy tú nos regalas esa posibilidad, Señor, de arrepentirnos, y así lo hacemos, Señor, pidiéndote, mi Dios, que, más bien tomando hoy la decisión de volver, Señor, a ponerte a ti en el centro de nuestras vidas, de nuestra existencia. Señor, hacer de que tu nombre sea exaltado, Señor, el centro de nuestro vivir, y que todo, Señor, lo que hagamos, lo hagamos para darte gloria. Señor, queremos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, hacer lugar para ti, Señor, un lugar de honor en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y exaltarte y darte, reflejar, Señor, que tú eres el único que merece todo honor, Señor. Y así lo decidimos hoy como iglesia, darte todo el honor, Señor, con todo lo que hagamos en nuestra vida. Gracias, Dios eterno, por tu palabra, Señor, y gracias, Dios, porque tú nos regalas hoy esta vida y nos das un propósito y nos permites glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.